Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok. Aló, aló, aló. Sí, se escucha. Perfecto. Vamos a comenzar entonces hoy día con, bueno, un tema relevante que quizá mencionar fue el tema de que la semana 4, la semana 5, perdón, no tuvimos clases debido a que fue un día feriado. ¿Mm? Así que por lo tanto había que seguir avanzando solamente y esta semana corresponde a la semana 6, ¿ya? Por si acaso. Así que básicamente... ahí lo que no hay forma de recuperar contenidos, etcétera, así que finalmente continuamos nomás con lo que corresponde. De todas formas, en la semana número 5 principalmente había que solo continuar con lo que correspondía a la actividad del proyecto y en algunos casos quizá abordamos algunas otras dinámicas, pero finalmente lo que corresponde ver hoy día, porque ya lo otro ya lo habíamos visto, que es la bifurcación, corresponde a los ciclos iterativos de ciclo for, principalmente. Mm. Así que voy a compartir la pantalla. Buenas, buenas. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y ustedes? Todo bien, gracias. Excelente. Todo bien, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, solamente queda por temas de duda, ya que pasó una semana, que le quería repasar solamente brevemente cuál era el último tema que abordamos. Parece que estoy en lo correcto, pero si mal no recuerdo, era en las bifurcaciones. Los ciclos if, else, do while. Y también vimos en eso el if y el else, claro. Y el match, que el match no era parte de la materia, pero lo pasé igual porque era un contenido que viene a partir de la versión 3.10 de Python, así que se podría utilizar en caso para poder resolver alguna actividad que tenga situaciones bien particulares y definidas por sus variables. Entonces vamos a continuar hoy día con lo que nos faltaba, que no era tanto en todo caso. Ahora se acomodó un poquito el programa. Y el programa en este caso no tiene tampoco tanto contenido, por lo menos para la semana 5. Lo que sí, a mí se me olvidó el tema de haber dejado las cargas de la evaluación como grupales, ¿ya? Así que por lo tanto no se preocupen, yo me encargo después de asignar el puntaje a cada uno de los integrantes cuando entregaron la actividad de forma individual, así que no se preocupen. O sea, con que uno la haya entregado, no hay problema. Y que vengan bien identificadas las personas que trabajaron en el grupo, no hay ningún problema. ¿Ya? Me mordí la lengua, parece que me duele, pero bueno. Así que, claro. Ahí pasamos a dinámicas. Listo. Ya, hay dos entregas, así que no hay ningún problema con eso. Eso era hasta antes de ayer. Y hoy día nos corresponde abordar los controles de flujo que continúan con lo que habíamos visto del if, else, el if, pero en este caso con lo que es el ciclo iterativo while y el ciclo iterativo for. ¿Ya? Con eso quedamos nuevamente al día y podemos continuar después con las siguientes actividades. Vamos entonces a comenzar con esto hoy. Bueno, nosotros habíamos visto, o sea, primero, si haciendo un resumen, considerando que la semana pasada no tuvimos reunión, em, básicamente habíamos visto los tipos de datos, ya, lo que son las variables, también vimos los tipos de operadores aritméticos, lógicos, relacionales. Y después comenzamos a ver los ciclos, las bifurcaciones, que son básicamente las sentencias de selección, que me permiten poder decidir sobre un camino u otro de acuerdo a alguna condición. Y esa condición podía estar compuesta por varias condiciones distintas, ya no solamente por una. Por lo tanto, podría unirlos con los operadores relacionales lógicos, ya, y OR, ya, o NOR también. Y con eso, NOT, perdón. Y con eso ir generando una sentencia un poquito más extensa correspondiente a lo que tenían que resolver, ¿ya? Pero, y básicamente lo único que hace es, de acuerdo a la condición, hace algo. Si se cumple otra condición, hace otra cosa. Si se cumple otra condición, hace otra cosa. Y si no se cumple ninguna, hace otra cosa, así que tenemos el else ahí mismo.
Pero también puede darse la situación de que en algún momento nosotros queramos repetir algo, ¿ya? Y hacerlo hasta que se cumpla alguna condición, ¿ya? Y por lo tanto, ahí tenemos varias sintaxis que lo pueden hacer. Y igual es interesante saber de por qué existe más de una, si finalmente con una bastaría para hacer todo. Lo mismo le podríamos preguntar, por ejemplo, por qué tenemos el if y el else y ahora tenemos el match, ¿ya? Posiblemente se dieron cuenta de que era muy importante la sentencia tipo switch que finalmente permitía seleccionar directamente sin tener que darle tanta vuelta. Una de las cosas que a mí me gusta de Python es que es simple para aprender rápido, pero pareciera que ciertas cosas están siendo un poquito más complejas. Fue diseñado desde el punto de vista simple en un principio y de una curva de aprendizaje rápida, pero cada vez están apareciendo más cosas y finalmente ahí nos podemos topar entre más de alguna opción para hacer alguna situación. Y no es la diferencia con lo que son los ciclos while y for, que son los ciclos iterativos. ¿Ya? Ahora hay un tema importante. El while básicamente es la traducción de la palabra mientras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se evalúa una condición y mientras esa condición se cumpla, se va a repetir siempre. Mientras que el ciclo for en realidad en Python no es un for propiamente tal, si que alguien conoce otro lenguaje de programación, sino que es más que nada un for each, ¿ya? O sea, ¿eso qué significa? Que un para cada algo haga algo, ¿ya? Entonces, básicamente el mientras siempre se va a repetir mientras una condición sea verdadera, y el for each o el for en este caso, lo que va a estar haciendo es que mientras algo exista, voy a hacerlo, ¿ya? Entonces, el while, principalmente ¿cómo lo decido? Lo decido principalmente para las condiciones que permitan, y esto lo hubiera servido para la entrega anterior, lamentablemente nos tocó después. em, Básicamente, el while nos sirve para condiciones en las cuales no tengo determinado claramente cuánto va a ser la duración de lo que voy a hacer. ¿Ya? Finalmente, es como una iteración eterna si fuera posible y en algún momento se puede detener. Pero también existe el for que lo que hace es ideal para elementos del tipo iterable. Elementos del tipo iterable son listas de datos principalmente, y ahí vamos a ver algunas formas que permiten hacer esa repetición. Y la más conocida en Python es el range, ¿ya? Range que me entrega valores de acuerdo a un determinado rango, ¿ya? Que yo lo determino. Y después, a partir de eso, tenemos dos palabras que son claves en el funcionamiento del lenguaje. Ahora, igual hay un tema interesante, porque, por ejemplo, nosotros ya vimos el else, y el else finalmente funciona con if, pero también funciona con otras sentencias, no solamente con if. Y de la misma forma, eh, en, en while y for existen otras sentencias que son capaces de permitirse el salto de una iteración o simplemente romper algún ciclo, que son el ciclo, perdón, la palabra break y la palabra continuo, ¿ya? Y eso es básicamente lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Principalmente el ciclo while, el ciclo for. Recordar que el ciclo while principalmente es para condiciones en las cuales no tengo claro cuánto va a durar, y esa es la forma en la cual yo lo pienso para poder utilizarlo. Después el for, que principalmente es un for each para cada elemento de algo, ¿ya? Y ese for each principalmente es para elementos que yo sé cuánto es el largo que tiene. Y después de eso vamos a ver lo que son el continuar o continue, que permite saltarse un paso en una iteración, y el break, que permite romper el ciclo una vez que ya no se utiliza. ¿Mm? A ver, he visto algo por aquí. Ahí, ahí, sí. Excelente. Es muy práctico en todo caso el break. La verdad, yo por lo general no lo uso, pero tiende a ser necesario en algunos casos cuando finalmente no tengo claro qué es lo que debería poder hacer ahí. ¿Ya? Ahora que me acordé de que efectivamente el uso de... Mira, vamos a meternos acá porque lo que pasa es que me gustaría que ustedes vieran también dónde podemos ir encontrando esa información. Entonces, por ejemplo, si me voy a python.org, ¿ya? Y me voy, por ejemplo, a else, ¿ya? Tendré que buscar en la documentación, perdón, ahí en docs, documentación, y buscar ahí, por ejemplo, en español, si yo quisiera. ¿Mm? Podría ir y buscar else, ¿ya? Entonces, eso es parte de las sentencias que finalmente yo podría utilizar. ¿Mm? Ahora, ¿por qué se lo mencionaba? Porque lo he visto asociado a otras cosas. Miren, y eso que finalmente uno no lo utilizaba por lo general. Efectivamente, Juan, muy bien. Las sentencias if, while y for implementan construcciones de control de flujo tradicionales, ¿ya? Ahí tenemos también el try, el with, etcétera, ¿ya?
Y finalmente el if es uno de los que hace uso del else, ¿ya? Pero también lo hace el while y también lo puede hacer el for. Entonces finalmente se vuelve interesante ese funcionamiento, ¿verdad? Porque si no se cumple una condición, hago otra cosa, es mágico el else en estos campos. Y otra sintaxis interesante es el famoso try except, que permite manejar excepciones en el momento que algo falla, ¿ya? Que también es útil, ¿ya? Pero finalmente no es tanto tema de esta asignatura. Y lo otro, también está el finally, ¿ya? En el caso de manejo de excepciones, que finalmente es una obligación a hacer algo a pesar de todo. Entonces, cualquier documentación que ustedes quieran ver al respecto la pueden encontrar directamente aquí, ¿m? En la documentación de Python. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar entonces con esto. Entonces, bueno, el ciclo while, como se menciona, sigue la misma estructura del ciclo if, donde finalmente lo que yo tengo es la palabra clave while, después una condición, después un dos puntos. La condición puede tener obviamente muchas condiciones dentro, ya unidas por sentencias lógicas, relacionales y matemáticas. Y por lo tanto puedo generar una decisión mucho más grande y no solamente basada en un puro valor. ¿Mm? El tema importante es que la línea del while siempre termina en dos puntos, ¿no? Al igual que el ciclo for que vamos a ver más adelante, y que las sentencias que vayan a ir dentro del ciclo while van a llevar también una indentación. ¿Ya? O sea, con eso básicamente determino el rango en donde se tiene la cobertura de esto. ¿M? Entonces, acá tengo básicamente un ejemplo que lo vamos a ver ahora y lo vamos a probar. ¿Ya? Yo sigo pensando, el otro día me tocó hacer un ejercicio en presencial y resulta que estábamos haciendo manejo de archivos con Python, que es súper entretenido en todo caso y súper corto, ¿eh? No es ninguna ciencia, y es una de las cosas que más me gusta de Python en realidad, porque cuando yo he querido trabajar con archivos, antiguamente los frameworks no traían muchas librerías cómodas para poder hacerlo y era muy tedioso. Ahora si trabajamos con archivos de texto plano, pucha, se hace súper fácil. Pero me di cuenta particularmente que me puse a hacer un ejemplo con Visual Studio Code y no funcionaban. Me pareció súper extraño, así que voy a seguir amarrado al Python IDLE para enseñar lo básico de Python porque pareciera que funciona bastante mejor, así que por si acaso se los menciono. Si van a ocupar alguna funcionalidad de Open File en alguna parte con Python, posiblemente en Visual Studio les falle y no sepan por qué. Bueno, entonces, en este caso, básicamente lo que vamos a hacer este ejemplo donde la persona ingresa dos números. Ahora, ¿qué es lo que se quiere demostrar aquí? Básicamente es la, mm, la multiplicación. Si ustedes saben la lógica, ¿ya? Vamos a hacer aquí una calculadora, ¿ya? Eh, Multiplicar es lo mismo que sumar. O sea, si yo quiero multiplicar 5 por 5, las personas por lo general cuando empiezan a aprender a multiplicar empiezan a sumar la cantidad de veces un número. Entonces, por ejemplo, 5 por 5 sabemos que es 25. Perfecto. Pero si lo llevamos a suma, ¿ya? Básicamente es lo mismo. O sea, 5 veces 5, 5 más 5. Entonces, podríamos decir que entonces 5 más 5 más 5 es lo mismo que 5 por 5, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo acá en el ejercicio que está arriba corresponde a multiplicar sumando, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces la persona ingresa el primer número, después ingresa el segundo, después establece el producto, la P que básicamente comienza en cero, pero el producto no va a estar determinado por la multiplicación, sino por la suma. Y aquí vamos a tener la condición, mientras n sea mayor que cero, o sea, mientras esto sea verdadero, voy a repetir lo que está dentro. Entonces, como el n va a partir en algún valor, ¿ya? Lo que voy a hacer adentro primero es ir restando el valor, ¿ya? Ir restándolo. O sea, por ejemplo, si parto en 5 que después sea 4 3 2 1 y cuando llega a cero diga, ah, ya no es mayor que cero, falso y termina el ciclo. Y abajo, como voy a tener el P más A, voy a estar sumando. P más A, o sea, 0 más 5 5 5 más 5 10 10 más 5 15 y así hasta 25 por dar el ejemplo. Y finalmente voy a mostrar el resultado del producto, ¿ya? Ahora, el caso del ejercicio este, explicarlo matemáticamente es una cosa, pero otra cosa es acordarse de que el while, mientras sea verdadero, lo va a repetir. Y cuando eso ya, condición, no se cumpla, automáticamente va a salir. Así que voy a escribir este programa, la conversión a entero de lo que la persona ingresa por teclado, ya, ingrese A, ya, después ingrese B, input, ahí, ingrese B, y después acá tenemos a P, que va a ser el valor que va a ir acumulando la suma, ya, para generar la multiplicación, y después N, que va a ser el valor que va a ir contando la cantidad de veces que va haciendo la operación. Entonces después le decimos mientras, ¿ya? N sea mayor que cero, o sea, mientras esta condición sea verdadera,
¿qué es lo que va a hacer? A n le va a ir quitando uno para que en algún momento esto se acabe. Y a p le va a ir acumulando el valor de a, porque lo único que estamos haciendo es repetir. Entonces, print, y vamos a decir el producto de a y b es p. ¿Ya? Listo. Bueno, vamos a probar este código, pero después lo voy a cambiar. Nada más que nada para poder ir viendo qué es lo que hace paso a paso el ciclo iterativo while. ¿Ya? Entonces, voy a guardarlo como escritorio. No sé si tengo otro programa que se llame igual por ahí, pero ahí. Listo. Ingrese A 5, ingrese B 5. El producto de 5 y 5 es 25. Voy a correrlo de nuevo con números distintos. 6 y 5. El producto de 6 y 5 es 30. ¿No? 6 por 5, 30. Pero ojo que nunca está multiplicando, está solamente sumando. Pero ahora voy a ir mostrando qué es lo que va haciendo con los valores. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, print n. ¿Ya? Por ejemplo, ahí estoy viendo la cantidad de veces ¿ah? que estoy pasando. ¿Ya? Y después aquí le voy a decir print p. ¿Ya? Y también voy a colocarle el a. ¿Ya? Entonces, mejor voy a colocar aquí, por ejemplo, f. Podría haber hecho, por ejemplo, otra cosa. Por el hecho al revés, pero no importa, se va a entender igual. Y el p mm, podría ser p. P más A, para ir sabiendo qué es lo que va sumando, ¿ya? Recuerden de que la condición se convierte en falsa cuando n pasa a cero, entonces por lo tanto n nunca debe llegar a cero o volver a repetirse después de nuevo. ¿No? Así que vamos a ejecutar de nuevo el programa para ver qué es lo que pasa. 5 y 6. Entonces, le puse n, por fiado, pero bueno. El P parte en cero y después 5, después 10, después 15, después 20 y 25, ¿ya? Claro, como le dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo tenía que haber dejado después, no antes, ¿ya? Pero ahí finalmente igual está sumando, ¿ah? 25 más 5, 25 más 5 es 30. Aquí me faltó porque el n tenía que mostrar la variable, no el valor. Entonces, para que podamos ver la cantidad de veces que pasó y hasta cuándo se convirtió en algo falso. Vamos a cerrar acá para que tenga la pantalla de nuevo arriba. 6 y 5 y ahí tenemos. ¿Ya? 5, 6, 4, 12, 3, 18, 2, 24, 1, 30 y como llega a cero se cierra el ciclo y ahí tenemos la última suma de 24 más 6. ¿Ya? Entonces, una idea que hubiera sido interesante haber visto y no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho. Pero cuando alguien quiere que algo se repita eternamente, lo ideal era haber hecho esto. Mire, while true, ¿ya? ¿Qué es lo que permite el while true? Que lo que está dentro se repita eternamente y por lo tanto, hasta que la persona no haga un break, por ejemplo, no voy a salir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo le podría decir, ay, voy a adelantarme la materia un poquito. Sí, ahí le preguntaría, pero perdón, B igual eh, input. Desea salir, S igual, sí, N igual, no, puede ser cualquier tecla en todo caso, ¿ya? Entonces ahí lo que podríamos decirle finalmente, si B es igual a S, break, ¿ya? Ahí estamos cerrando, por ejemplo, el ciclo del while true. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ingreso a 5 y 5 lo calculo. ¿Desea salir? No, listo. Da lo mismo la letra que sea. Va a salir siempre con S. Le voy a colocar cualquier letra, no necesariamente el N, porque no estoy validando eso. ¿Ya? 4 4 listo. Voy a colocar E, va a continuar igual, porque la única que sale es S, no es que sea, o lo que te he dicho es que mientras sea distinta de S. ¿No? 7 y 7 y listo. ¿Ya? ¿Desea salir? Sí. Y ahí tenemos el break. ¿Ya? Entonces, como les decía, la ventaja del ciclo iterativo while es que finalmente uno evalúa si es que eso es verdadero y si es que eso es verdadero lo va a repetir siempre. ¿Ya? Así que es bien interesante, ¿ah? Pero como les decía, el while es muy útil cuando finalmente yo no sé cuánto es lo que va a durar ese ciclo. ¿M? Porque finalmente no va a contar nunca. Los conteos los tiene que hacer uno manual por fuera. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta con el ciclo while hasta el momento? ¿Alguna consulta?
Cualquier cosa que a usted se le ocurra que se pueda ser verdadero les va a servir como una condición para validar un while. O sea, no necesariamente el, lo que le estoy mostrando yo como valores numéricos, ¿ah? Por si acaso. Pero se me olvidó una cosita. Ahí sí. Ya. Bueno, si entonces si quedó claro, ahora lo que tenemos que ver es la variable for. Pero como les decía, el for más que nada es un for each, ¿ya? No es un for. Porque el ciclo for básicamente entrega un rango o automáticamente precalcula un rango. Los ciclos for en los lenguajes más clásicos. Pero en este caso depende de un elemento que tenga un determinado largo y a partir de ese largo va a repetir eso. Lo interesante, sí, es que el for each aquí no requiere ninguna cosa particular, funciona súper bien con cualquier cosa, incluso con textos. Entonces, por lo tanto, se hace bastante interesante el funcionamiento. Voy a hacerles unos ejemplos distintos, no solamente los que están acá, para que puedan ver cómo funciona. Entonces, voy a hacer un nuevo archivo mejor porque este está interesante. Entonces, por ejemplo, ya, en el ciclo fuera anidado, básicamente siempre va a desarrollar primero lo que está más adentro, nunca lo que, y después lo de afuera. Entonces, si un ciclo for va a ejecutarse 5 veces y el de adentro va a ejecutarse 10, va primero a ejecutar una vez el de 5, después el de 10, después otra vez el de 5, después 10 veces el de 10 y así sucesivamente. No es como un orden particular, sí que es lógico nomás, ¿ah? El print, ¿cómo iría? Eh, depende de lo que quieras mostrar. ¿Qué es lo que para qué te gustaría hacerlo? Ah, lo clásico. Ah, claro, porque en este caso, insisto, esto no es un for clásico, es un for que va a depender de una lista. Ya, pero hagamos el ejemplo. Pero, a ver, lo que voy a enseñar primero es más simple, así que voy a pasar por eso, pero lo otro en realidad no tiene tanta relevancia, pero si tienes la duda lo voy a responder igual. Pero lo vamos a ver primero al revés, porque esto es más fácil. Primero, lo que ocupa principalmente el for en la etapa más fácil es el range. ¿Ah? Range es una funcionalidad súper sencilla, ¿ya? Range, ¿ya? Y el range dentro de los paréntesis puede llevar el número y el mismo i de ayuda del límite, ¿ya? Un tema bien interesante que no entiendo por qué, bueno, sí quizás sí lo entiendo, pero me refiero a que igual es ilógico para la persona que está aprendiendo recién a programar. ¿Por qué range 11 llega hasta 10? ¿Ah? Pero claro, parte de cero. Entonces, por lo tanto, uno dice range 11 parte de cero hasta hasta el último menos uno. Siempre ha sido así. Y lo mismo que pasa con las listas de datos. Cuando tenemos, por ejemplo, 10 caracteres, el primer carácter va a ser el cero, no va a ser el uno. Ya, y el último carácter va a ser el 9, no va a ser el 10. Entonces, por lo tanto, hay que tener ojo con eso, porque finalmente cuando se cuenta, principalmente en programación, por lo general se considera el cero, ¿ya? Para que lo tenga presente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer tres ejemplos sencillos del ciclo for para que lo puedan ver. Pero le insisto, si alguien conoce algún otro lenguaje de programación, este for es muy parecido a un for each más que un for, ¿ya? For, vamos a hacer el mismo ejemplo ahí que dice i, ¿ya? In, range, y aquí tenemos diferentes ejemplos. 11. Cuando nosotros estamos diciendo en el range 11 es porque va a contar desde cero hasta el 10, hasta el último menos uno, ¿ya? En el caso que tenga un solo valor, porque puede tener hasta 3, siempre ese va a ser, cuando sea uno solo, va a ser el máximo y va a partir en cero. Cuando sean dos, va a ser el inicio y el término, ¿ya? Y cuando sean tres, va a ser el inicio, el término y el salto, ¿ya? Y voy a hacer los tres ejemplos acá. Print y, por ejemplo. Con ese código, lo que voy a estar haciendo es imprimir del 0 al 10, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Vamos a hacer después el otro ejemplo con dos valores, ¿ah? Por si acaso. Escritorio, for. Listo, del 0 al 10. Entonces, así que quiero que les quede claro eso. Cuando hablamos de 11, estamos partiendo desde el cero y siempre ese valor va a ser el último menos uno, ¿ya? Por si acaso. El segundo caso del for, misma cosa, y in range, le vamos a dar dos valores, del 1 hasta el 11. Cuando estamos diciendo uno es que porque va a partir en uno, ¿ya? Y no va a partir en cero y va a terminar igual en 10, ¿ah? En 10 menos uno, ¿ya? Por si acaso. Así que print i.
¿Ya? Puedo ocupar la misma variable porque finalmente la variable que estoy creando aquí es solamente para el for y esta también. ¿Ya? Ahí, de ahí tengo del 0 al 10 y ahora tengo del 1 al 10. Y también tengo la última opción del range. Ojo que el range es una de las tantas alternativas porque el range es un elemento iterable. Hay muchos elementos iterables en Python, ¿ya? Pero este es el más común para ese tipo de cosas, cuando son números. Range, por ejemplo, 1,21,2, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Le estamos diciendo que parte en 1, que termine en 20 y que salte, vaya de 2 en 2, ¿ya? Print y, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar ahí. Y ahí tenemos el primero del 0 al 10, el segundo del 1 al 10 y el tercero del 1 al 19 de 2 en 2. Puse el 21 y le he puesto el 20, da lo mismo porque bueno, iba a mostrar el 21, ¿ya? Entonces ahí tengo, lo que quiero mostrar aquí más que el for es el ranking, ¿ya? Para que les quede claro. Otra cosa interesante, por ejemplo, podría ser días, ¿ya? Esto lo voy a hacer a modo de ejemplo. Esto es materia más avanzada, pero es simple igual. Puedo tener los días separados acá, por ejemplo. Y es una de las grandes ventajas que tiene aquí Python, ¿ah? Porque no le interesa mucho el tipo. ¿Mm? ¿Ya? Por ejemplo, yo les mencionaba que Python, con el ciclo for, puede trabajar sobre objetos iterables. ¿Ah? Y fíjense que esta lista de días también es iterable. Entonces yo le podría decir, por ejemplo, para cada día in días, ¿ah? Ojo ahí, días en la lista, días cada uno, así lo estoy pensando yo. ¿Me lo puse acento, no? No, estaba ancha la pantalla. Print día, ¿ya? Interesante este ejercicio, ¿ah? Si se dan cuenta, ¿ya? Le digo run y ahí muestro todos los días separados. ¿Ah? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que finalmente el ciclo for va a ser capaz de recorrer cualquier elemento iterable, ¿ah? Y por lo tanto, range es lo básico para aprender. Pero hay un montón de elementos que podemos ocupar dentro de Python que son iterables también y que podrían perfectamente ser utilizados por el ciclo for. Y ahí queda más demostrado todavía que el for es un for each. O sea, para cada día de días o para cada día de semana, finalmente va a mostrar el día. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Perfecto, muchas gracias, Bruno. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo interesante. Gracias, Juan. Aquí tenemos. Ah, pero antes de continuar, vamos a hacer el ejemplo que él decía. Porque efectivamente, en programación, a mí me pasó un montón de veces, cuando tenía una matriz y quería recorrerla, por lo general yo tenía que ocupar dos ciclos iterativos, dos ciclos for, ¿ya? Donde, por ejemplo, yo decidía en cuál, que recorría las columnas y otro las filas. No, al revés, las filas, las columnas y las filas. Entonces, yo podía tener matrices, ¿ya? Y la matriz es de una cosa que muy, muy rara en programación, que hasta el día de hoy me causa curiosidad, es que en programación yo puedo hacer matrices de dimensiones, podríamos decir, infinitas, cosas que nosotros ni siquiera podemos entender. O sea, nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones con el tiempo, ¿ya? Alto, ancho, profundidad y tiempo. ¿Ya? Eso son cuatro dimensiones. Pero resulta que en programación podemos representar cosas mucho más complejas que eso. Y me parece muy raro que en programación, siendo que estamos en un mundo de cuatro dimensiones, podamos representar cosas de ocho dimensiones si queremos, ¿ya? Pero no las podemos entender, porque no es algo que nosotros podamos ver o graficar para poder entenderlo. Entonces esa cuestión es bien rara. Pero se puede hacer en Python, ¿ya? Y en todos los lenguajes de programación se puede hacer. Entonces, lo que pasa acá es que muchas veces yo voy a tener que recorrer elementos a partir de diferentes dimensiones cuando tengo dos ubicaciones. Y por lo general, cuando uno programaba, siempre hacía un for i para recorrer las columnas y después un for j para recorrer las filas, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, yo podría decirle que, en este caso no voy a generar una matriz, ¿ah? Pero simplemente podría decir for i in range 11 que va a recorrer un rango, y dentro de él voy a generar otra lista donde le voy a decir for j in range y también voy a decirle que es de 11. ¿Ya? Entonces 10 por 10 desde el cero. Entonces ahí yo podría después mostrar los valores. ¿Ah? Print, ¿ya? Por ejemplo, y j, que básicamente podríamos pensar que son dos puntos relacionados entre la columna y las filas. El i lo va a hacer una vez. Como el for está dentro con el j lo va a hacer todas las veces necesarias y una vez que termine vuelve al siguiente paso en el i. ¿Cómo lo voy a poder ver?
porque finalmente primero voy a ver todos los ceros y estos van a pasar del 0 al 10, después van a pasar todos los unos y después van a pasar del 0 al 10, ¿ya? Y ahí lo vamos a hacer eso 100 veces. ¿M? Voy a correrlo para que ver si le responde la pregunta a su compañero, ¿ya? Pero si se dan cuenta, partimos en i, los 10i, o los 11 en este caso, que parten del 0, y tenemos los 11j, ¿ya? Y lo mismo caso, uno 2 3 4 5 6. Y eso es entonces, no es que se trate de la pregunta de qué es lo que yo veo primero, sino que lo que siempre esté más adentro va a ser lo que voy a ejecutar y cuando esté más adentro no voy a parar hasta que eso termine. Y después recién voy a pasar al siguiente paso. ¿Mm? No sé si te queda ahí clara la pregunta, la respuesta, Juan, pero es una forma básicamente de representar. Si quiero mostrar un elemento, si quiero un elemento mostrar, si quiero un elemento mostrar, un elemento de la posible matriz. Es lo mismo. En este caso, por ejemplo, yo tendría que tener creada la matriz y tendría que pasarle las ubicaciones solamente. ¿Mm? Por ejemplo, tendría que decirle matriz, y igual que el otro lenguaje de programación, ¿ah? ¿Ya? Y J. Pero no tengo creada la matriz en este momento. ¿Mm? Es la misma situación. Que técnicamente es lo mismo que. Y claro, lo ideal es que aquí se evalúe la fila de la matriz y acá la columna de la matriz. Y ahí se obtenga el largo de la columna y el largo y el largo de la fila. ¿Ya? O sea, de cuánto es la matriz. Pero es la misma forma de siempre en todo caso. Es un tema que se ve mucho en programación, pero en Python se ve poco, ¿ah? Se ve más en inteligencia artificial con Python, pero para efectos de aprenderlo, creo que ni siquiera se toman temas matriciales dentro de Python. Lo que se ve acá se van a ver listas, diccionarios y tuplas. Es todo lo que se ve. Matrices no se van a ver. ¿Mm? Ya. Sigamos. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde tengo el rango 11, sabemos que va a ser de 0 hasta el 10, y para cada número le voy a decir elevado al cubo. Y voy a mostrar resultados de ese código. Voy a hacerlo en otro archivo, acá. Entonces, para i, in, range 11, sabemos que de 0 hasta 10, el cubo de un valor va a ser el i elevado a 3, ¿ya? Recordad que el elevado es el doble multiplicación. Y ahí voy a decirle, por ejemplo, cuál es el valor del cubo. Cubo de i es cubo. Entonces, cada vez que calcule el cubo, lo voy a ir mostrando y después si paso al siguiente. Vamos a correr esto. Ahí está. El cubo de 0 es 0, de 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8 y así sucesivamente. ¿Ya? Es una de las ventajas que tengo con el ciclo for. Ahora, el rango, como les decía hace un rato, o range, finalmente lo que me permite es, yo le doy el valor final, le doy el valor inicial y el final, o el inicial, final o incremento. Pero ojo, también le podemos colocar incrementos negativos. ¿Ah? Con eso va a contar hacia atrás, ¿ah? Por si acaso. Entonces, por ejemplo, si le digo rango 9, no le pasé el inicio, va a partir en 0, va a llegar hasta el 8, 9 menos 1. Si le digo que parte en 13, está en 13 y termina en 13, o sea, parte en 13 y termina en 12, de 3 al 12. Si le digo que parta en 3 y termina en 13 y vaya de 2 en 2, va a ir de 3, 5, 7, 9, 11. El 11 más 2 es 13 y yo le dije que era 13 menos 1, por lo tanto el 13 no lo considera. Después tengo el 11,4, o sea que parte en el 11 y termina en el 4. No va a encontrar nada porque finalmente estoy partiendo después de que terminé. ¿Ah? Así que no sería correcto. Pero en el caso que quisiera contar hacia atrás, porque en este caso partí después de que terminé, podría decirle de 11 hasta 4 menos 1. Y ahí con el menos 1 voy contando hacia atrás. Y hay que considerar que siempre es el 4 menos 1. Ahí tenemos el menos 1. ¿Ya? Entonces sería desde el 11 hasta el 5. ¿Ya? Es bien práctico eso. Ahora, la sintaxis para poder salir de un ciclo principalmente son el break. ¿Ya? Lo acabo de demostrar con un ejemplo, pero lo voy a hacer de nuevo. Y para poder saltarme un ciclo cuando ya. Porque el break corta la sentencia iterativa, pero el continúe se salta un paso nomás. ¿Ah? Sigue, pero se salta un paso. Entonces vamos a hacer el ejemplo primero con un break. En este ejemplo, es un ejercicio bien, bien interesante porque lamentablemente, gran parte de los ejemplos que uno tiene principalmente están basados en matemática. Entonces, cuando uno quiere representar algo matemático y hacerlo, se vuelve más entretenido poder explicarlo. Pero, por ejemplo, en este caso, la idea es buscar un número, si un número es primo o es compuesto. Un número primo es un número que básicamente es divisible por sí mismo y por nadie más. Y el número compuesto es porque un número es divisible por sí mismo y al menos un número más.
Entonces, por ejemplo, el número 10 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque es divisible por 2, bueno, por uno obviamente, pero por 2, por 5 y por 10, ¿ya? Técnicamente un número primo solamente es divisible por sí mismo y por uno, ¿ya? Pero no vale no tiene ningún sentido contar el 1 en ese caso. Entonces, el 2 es primo, sí. El 3 es primo, sí. El 4 es primo, no, porque es divisible por 2. El 5 es primo, sí. El 6 es primo, no, porque es divisible por 2, por 3 y por 6. Después el 7 es primo, sí. El 8 es primo, no. 2, 4, 8. El 9 es primo, no, porque es divisible por 3 y por 9. El 10 es primo, ya lo vimos. El 11 es primo. O sea, el 10 no es primo, me refería a que ya vimos que no es primo. El 11 es primo, ya, bueno, nadie más lo divide perfecto. El 12 no es primo porque es divisible por 2, por 3, por 6 y por 12. Una cosa interesante, es un tema naquer, pero yo personalmente me causa curiosidad mucho el número 12 más que el 10. En algún momento vi esos típicos videos de Cosmos donde hablaba Carl Sagan al respecto y tengo su libro y todo ese tema. Y una de las cosas que él pensaba era que el número 12 era mucho más perfecto que el número 10. Y resulta que, claro, o sea, el 10 es divisible por 2 por 5 por 10. Pero el 12 es divisible por 3 por 4 por 6 y por 12. Solamente con dos dígitos más es más divisible. Y después uno empieza a pensar, hay tantas cosas en 12 y no sé por qué están pensadas en 12. Las horas, la nota musical, etcétera. Bueno, tema aparte. El 13 es número primo, el 14 no, y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, yo lo que puedo hacer para poder evaluar si un número es primo o no, es primero considerar que el número que voy a evaluar eso es primo de un principio. Y lo empiezo a dividir. Si tengo el número 10.000, no tiene mucho sentido tener que evaluar desde el 2 hasta el 10.000. Entonces, por lo tanto, la idea está en ir evaluando número por número. Y si el 2 ya lo divide, ya no es primo. Entonces, por lo tanto, termino con el ciclo. Pero si el 2 no lo divide, voy a continuar con el 3, 4, 5, 6 hasta que encuentre un número que lo divida. Y si lo divide antes del 10.000, voy a estar ahorrando recursos, porque finalmente no es la idea contar todos, ¿no? Sino que al menos con que uno no cumpla, ya la condición no es. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se puede determinar eso. Entonces, vamos a pedirle a la persona que ingrese un número primo, o un número en realidad. ¿Ya? Ingrese un número. ¿Ya? La idea, ¿a qué va? Que si yo encuentro con alguna condición de que efectivamente el número no es primo, hago un break nomás. ¿Para qué voy a seguir dando la vuelta a un caso que ya sé que es así? ¿Ah? Entonces, por lo tanto, es primo verdadero. Y después digo, para cada D in range, entonces básicamente como sé que todos los números son divisibles por uno, parto en 2 hasta el número. Y recuerden que n es n menos uno. Entonces, técnicamente, si ningún número lo divide, es primo, ¿ya? En este caso. Entonces, si al sacarle el módulo del número, ¿ya? Y da cero, porque significa que al momento en el cual me sobre cero al sacar el módulo, el resto de la división, finalmente el primo va a pasar a ser no primo. ¿Ah? Es primo igual falso. Vamos a hacer después la rutina paso a paso para que lo puedan ver. Y si finalmente damos cuenta que es primo, para que vamos a ir calculando algo que ya sabemos que no es. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, después le vamos a decir, si es primo, le vamos a decir por pantalla, recuerden que el if evalúa que es verdadero, igual que el while, print f n es primo, ¿ya? Y si no, else, ¿ya? Print n no es primo, ¿ya? Primo. Listo. Vamos a correr esto entonces y vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, ¿qué me equivoqué? Dejé un espacio ahí. Ahí. Listo, ingreso un número. Por ejemplo, 1101 es primo. El computador en ese momento calculó todos los divisores desde el 2 hasta el 100. Y ni si ninguno lo dividió, es primo. ¿Ya? Vamos a hacerlo de nuevo con 1101. No es primo, pero no sabemos dónde paró. Ahora, yo puedo poner un número muy grande, puede que no termine nunca. Por ejemplo, podría colocar, por ejemplo, el número 1.000.000. ¿Ah? Pero claramente vas a ver al tiro que no es primo. ¿Por qué? Porque ese es divisible por 2 y se acaba el tiro. Mira. No se demoró nada. Pero si le pongo un número primo grande, sí se va a demorar. ¿Ah? Un número que realmente sea primo grande. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo el programa. Entonces vamos a ir mostrando número por número cuáles son los cálculos que hizo o por cuánto lo dividió. Vamos a decirle que me muestre el D siempre, para ir viendo cómo lo va haciendo. Entonces, por ejemplo, el 101 dividido hasta el 100, por lo tanto es primo. ¿Ya? Si lo hacemos ahora de nuevo con
el otro era 1101, ¿no? El 3 es divisor, ¿no? Y ahí me acuerdo de la regla que me explicaban en el colegio. Uno más uno más uno 3. Entonces el número es divisible por 3. Entonces, si eso fue verdad o no, pero siempre uno considera eso. Eh, Después, por ejemplo, a ver, 1113, por ejemplo. No es primo, que es divisible por 3. Uno más uno 3 más 3 6 3 divisible por 3. Perfecto. Entonces, eso es lo que está haciendo en este caso. Si, por ejemplo, colocamos números primos el 11, ¿ah? Llego hasta el 11, no encuentro nada. Por ejemplo, el 19, ¿ah? También es primo. El 23, yo también sé que es primo. No me acuerdo si el 27 es primo, me parece que también es primo el 27. No es primo, divisible por 3. Ah, claro, que 3 por 9, 27. Entonces, si se dan cuenta, la gracia está en que si nosotros sabemos que en algún momento una condición se cumple, ¿para qué vamos a seguir trabajando, haciendo trabajar al programa y simplemente hacemos un break y terminamos el ciclo? Esa es la ventaja del ciclo break o de la condición break, que finalmente si algo se cumple, finalmente sale. Ahí dice que 1543 primo, ¿ah? Miren la vuelta que se va a dar. Vamos a probar con ese mismo, 1543. ¿Ya? Ahí se va a demorar un poquito, 1543. ¿Bien? Ahí está calculando. Entonces ahí claramente estoy ocupando más recursos del procesador y en algún momento se va a detener. ¿Ven? Y es primo. ¿Alguna pregunta con el break? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Gracias, Juan. Vamos entonces a la siguiente condición, que es el continuo. ¿Ya? Continuar, básicamente, lo único que hace es saltarse un ciclo. El break lo corta completamente, pero el continuar dice, ¿para qué calcular eso? Mejor sigue de largo. ¿Ya? Esa es como la figura del continúe. ¿Ya? Eh, la verdad, dentro de mi vida programando, pocas veces he ocupado el break y menos veces he ocupado el continúe. ¿Ya? Pero puede ser útil en algunos casos muy particulares. ¿Ya? En este caso, se presenta un código donde básicamente lo que se está haciendo es tener los valores de entre el 1 y el 20. Y después de eso, yo le digo si el número es múltiplo de 4, como lo hago sacando el módulo de 4 que sea igual a cero, no lo voy a mostrar porque finalmente lo que estoy haciendo es mostrando el cuadrado y el cubo de los números, pero menos de los múltiplos de 4, ¿ya? Así que vamos a hacer ese ejercicio ahora. ¿M? Entonces, que no se me olvide, no. Entonces, para cada número en el rango de 1 hasta 21, lo que voy a hacer si el número módulo de 4 es igual a cero, o sea, múltiplo de 4, continúe, me voy a saltar el ciclo. Y si no, voy a decirle que calcule el cuadrado y el cubo. ¿Ya? Y después vamos a imprimir, ¿ya? En este caso, por ejemplo, perdón, F, le vamos a mostrar ahí. Num elevado, ahí está ahí, el elevado nunca me ha gustado cómo está en el teclado. Ahí, ojo, ahí, a 2 ahí va a tener el cuadrado, y después num elevado a 3 va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Es un ciclo iterativo desde 1 hasta 20, donde voy a decirle si el número es módulo de 4 o múltiplo de 4. Esta parte que está acá no la voy a hacer y me la voy a saltar, solamente con esos números. ¿Ya? Ahí está. Si se dan cuenta, hizo para el 1, 2, 3, el 4 no lo hizo, el 5, 6, 7 lo hizo, el 8 no, el 9, 10, 11 lo hizo, el 12 no, 13, 14, 15, 16 no lo hizo, el 17, 18, 19 lo hizo y el 20 tampoco porque el 20 es múltiplo de 4. No porque sea un límite acá, el límite es 21, por lo tanto es 20 menos 1. Vamos a cambiar este número por 5, por ejemplo. ¿Ah? Si es múltiplo de 5. Y ahí finalmente se saltó el 5, el 10, el 15 y el 20. ¿Ya? O los múltiplos de 3 o los múltiplos de 2. ¿Ah? También se puede, y ahí le saco simplemente múltiplo de 2 y vamos a mostrar puros impares, ¿no? Entonces, el continuar lo que hace es saltarse lo que siga después y continuar con el ciclo siguiente, ¿no? Esa es como la idea del continuar. ¿No? Y eso. Es interesante el funcionamiento de Python en realidad, bien interesante. Lo que me queda con la duda, porque claro, les mencioné, pero yo no me acuerdo bien de los ejemplos, del ejemplo
porque me pareció súper interesante el for con else en Python. Es muy raro el funcionamiento. Ahí el mismo Gemini creo que me ayudó. Ahí, por ejemplo. Es bien raro, porque finalmente uno como que piensa que es raro que se pueda hacer esto, pero efectivamente se puede hacer. Tengo los números, el número buscado. Si encuentro el número en números igual al buscado, se encuentra el número y se cierra, ¿ya? Y finalmente, si no se encuentra el número, de nuevo me pasó lo mismo.
Ahora parece que sí volví. Una pregunta, que ya que están acá y ustedes no se han ido. Siempre me pasa esto los días viernes, ¿no es cierto? ¿Todas las clases me ha pasado No, esto? nos ha pasado 2 veces a nosotros, por lo menos. Ah, dos veces nomás. Sí. Lo que pasa es que justo ayer un colega me dijo lo mismo. Estábamos conectados en una capacitación, un curso de inteligencia artificial, y se le fue Zoom y no pudo volver y tuvo que conectarse, tuvimos que hacer una reunión por Teams. Entonces, pero me parece súper raro que me haya pasado dos veces en el mismo lugar. O sea, lo que sí me suma en este momento me sugirió actualizarlo. Ya, lo actualicé y espero que eso corrija un problema. Pero era muy raro que me esté pasando los viernes como a la misma hora. O sea, si yo cacho que si veo la reunión anterior me voy a dar cuenta que efectivamente también nos caímos más o menos a la misma hora. Y eso fue a las 19:48. Qué loco. Entonces, como que. Ah, no. Eh, Me caí a las 19:17 la vez anterior. Pero viernes también. Loco. Ya. Pero bueno. Bueno, lo que le estaba mencionando entonces eran los ejemplos que teníamos con respecto al uso de el ELSA en algunas condiciones de programación con Python con el ciclo for, por ejemplo. ¿Mm? Sí, me acuerdo que hubo fallos en Entel, pero la verdad me parece muy raro que sea justo hoy día viernes que me falle, porque yo no es la única clase que hago en la semana. Incluso, bueno, hace un rato estaba en mi casa, no estoy en mi casa. Pero, no, ahí no. ¿Qué tengo ahí? También tengo Entel, po. Estuve toda la tarde con clases sin ningún problema. Y ayer también tuve clases aquí toda la tarde y ningún problema. Pero bueno, ya. Entonces, lo que le quería mostrar básicamente era esto, para ir cerrando el tema de esta condición. ¿Ah? Por ejemplo, aquí lo que estoy buscando es un valor, y si el valor básicamente lo encuentro, salto el break, ¿ya? Pero si en algún momento el caso no se encontró, podría hacerlo con un else. Y es como interesante esa forma, ¿ven? Si, por ejemplo, que el else lo haga, ¿ah? Eh, Porque finalmente está como asociado a este if, ¿ah? Pero está dentro, fuera del for. Es como loca la figura. Si coloco el 7 ahí, por ejemplo, sí lo encontró, ¿ah? Se dan cuenta, pero lo hizo en el else, no en el for. Entonces, o sea, finalmente nunca hubo un break porque no encontró o sea, encontró el valor, pero el else nunca lo ejecutó. Pero es cosas raras que tiene ahí Python para poder abordar, ¿ah? Y creo que también existen ejemplos con while, ¿ah? Pero eso no como le decía, son cosas que se pueden hacer, pero que finalmente no, como son una lógica levemente distinta, como que uno tiende a no pensarlo tanto. ¿Ah? Pero la misma situación, while, if, else y un else adicional si es que alguna condición interna no se cumple. Bueno, y eso sería, pues, muchachos, lo que teníamos que ver por hoy. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Estamos en la semana 6. Nos corresponde ya la semana 7 el avance del proyecto número 3 ya, por si acaso, ya, yo les dejé un anuncio porque finalmente varias preguntas me llegaron con respecto a cómo se iba a evaluar, entonces por lo tanto les dejé esos documentos para que les quedara más claro qué es lo que tenían que entregar, ya. Entonces se espera. Yo sé que algunos entregaron casi todas o en la semana 5 así que está súper bien. ¿Ah? Pero, por ejemplo, para que tuviéramos un parámetro de comparación, ya que finalmente los casos que tenemos son todos distintos, ¿ah? Y algunos tienen más casos que otros, pero algunos son más complejos que otros y teniendo menos casos, lo que se va a hacer es eso, o sea, en la semana 5 se entregaban las opciones aunque no fuera funcional en el menú. Después la pero insisto en que muchos entregaron más. Después en la semana 7 la mitad de las opciones funcionando. En la semana 9 la otra mitad de las opciones funcionando. Y en la 12 el video con las correcciones si es que las tienen o por si es que no alcanzaron a hacer algo. Pero es muy probable que finalmente en la semana del 12 lo único que hagan es un video de lo mismo que entregaron en la semana del 9. ¿Ya? Y esas serían las evaluaciones para que lo tengan presente. Pero esta semana les corresponde la siguiente parte que es las funcionalidades. Ahora que tienen if, else, while y for, técnicamente ya deberían poder desarrollarlas porque esos ya son los condicionales y si requieren algo iterativo también lo podrían hacer. ¿Ya? Así que eso, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta, pero con eso estaríamos para el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo ok, Ninguna perfecto. duda todavía, profe. ¿A todo esto han hecho los cursos de Python o no? ¿De Cisco? Personalmente creo que el momento ideal para hacerlos, para apoyarse para el desarrollo de las actividades, ¿ah? Para que lo tengan presente. No les sirve mucho hacerlo la última semana para entregarlo porque el puntaje, porque si lo hacen antes les va a servir de verdad que les va a servir para desarrollar la actividad, ¿ah? Por si acaso.
Así que ese es el momento de hacerlo ahora. Quizá la primera semana no tanto, pero ahora sí, porque ahora va a servir para todas las pruebas para adelante. Así que perfecto. Donde el mismo lugar ustedes entregaron, el feedback lo van a tener la persona que lo envió, ¿ah? Por si acaso, para que lo tengan presente. Bueno, muchachos, que tengan buen fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima semana en este mismo horario. ¿Ya? Que tengan muy buena tarde y que les vaya muy bien. Chao, Chao, profe. chao. Gracias. De Chao a nada. todos. Bien. Chao, Chao, profe, chao. buena tarde. Buena tarde.